Hola chicos, buenas tardes. Continuando con el capítulo que llevamos, ¿qué onda con la muerte? El tema de esta semana se llama la resurrección. Es un tema bastante complejo y posiblemente lo divide en dos partes. Pero bueno, sin más, vamos a empezar. La lectura que vamos a realizar se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. La palabra de Dios dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Asimismo, como en los otros temas que hemos tenido, hay muchas ideas, muchas creencias acerca de este tema de la resurrección. Primeramente, desde los tiempos del Señor Jesús hasta ahora están los que niegan la realidad de una resurrección, como los saduceos, y esto lo podemos ver en el libro de Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 18, la primera parte del versículo dice: Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. También igualmente lo podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 23, el versículo 8, y dice así: Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Asimismo, también otros ponen en duda el tema de la resurrección, y aún dentro de la misma iglesia, y eso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el versículo 12, y dice así: Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, en la misma iglesia también había las personas que no creían en la resurrección de los muertos, pero ahora vamos a ver nosotros qué dice la palabra acerca de la resurrección. Vámonos a recorrer hasta el Antiguo Testamento, porque muchos creen que ni siquiera el Antiguo Testamento habla de la resurrección. Y quiero que vean algunos versículos. Vamos al libro de Job, en el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 25 al versículo 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aquí habla que se levantará sobre el polvo, está hablando de una resurrección. Vamos también a Isaías, en el capítulo 26, el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Claramente está diciendo que sus cadáveres resucitarán. Ahora vamos a un capítulo muy conocido que me impacta muchísimo y me encanta, que es Ezequiel 37. Y vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 14. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis
que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El profeta Ezequiel profetizó sobre esos huesos secos, huesos que ya no estaban completos, huesos que estaban una parte de este lado, otra parte de este lado, en extremos completamente opuestos, inclusive les faltaban cachos, mas sin en cambio el Señor hizo que se levantaran esos huesos, que se unieran, que se volvieran a revestir de carne, que les dio vida el Señor Jesucristo. Por eso habla también de la resurrección de los muertos. Ahí se puede ver claramente que así nos va a pasar a nosotros cuando el Señor venga por nosotros. Y vamos a un último pasaje en el Antiguo Testamento para que se vea claramente cómo es que también el Antiguo Testamento habla sobre la resurrección de los muertos. Salmo número 49, y vamos a leer el versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo, Él me tomará consigo, Él me hará vivir. Como podemos ver, hay mucha evidencia en el Antiguo Testamento que también se habla acerca de la resurrección. Sin embargo, esto también se fortalece y se demuestra con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me da pie a mi primer subtema, que dice, Jesús resucitó. Bueno, vamos a leer primera carta a los Corintios, el capítulo 15, del versículo 3 al versículo 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice que vino, fue sepultado, resucitó al tercer día y se le apareció a muchas personas después de haber resucitado. Posiblemente si hubiera sido un hecho de que nada más lo vieron 2, 3 personas, pues negarían entonces la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque dirían, ay, pues solo 2, 3 personas lo saben, pues eso no puede ser verdad. Pero aquí dice que se le apareció a Cefas, a los 12, a 500 hermanos más, y a Jacobo, y luego a Pablo. Se le apareció a muchas personas. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de una manera innegable al tercer día, después de haber estado en el sepulcro. Dice en el versículo 4 que pasó todo esto conforme a las Escrituras. Bueno, ¿y qué es lo que dicen las Escrituras? Pues vámonos al libro de Mateo, en el capítulo 12, el versículo 40, y dice así:
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Su muerte fue anunciada en muchos versículos del Antiguo Testamento, como lo estamos viendo en este momento. Y sé que leí un versículo del Nuevo Testamento, pero hace referencia al libro de Jonás en el capítulo 1, el versículo 17, donde explica que Jonás estuvo dentro del pez por 3 días y por 3 noches. Regresémonos a la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, del versículo 12 al versículo 18. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Fíjense lo importante que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que si Cristo entonces no resucitó como muchos piensan, entonces nosotros tampoco vamos a resucitar, y si no vamos a resucitar, entonces vamos a seguir en nuestros pecados, porque como les dije en videos pasados, debemos de pagar con muerte nuestros pecados, pero eso ya lo hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Vámonos ahora al libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 11. La palabra de Dios dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ese mismo espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo nos va a levantar a nosotros también cuando resucitemos. Y bien, ahora dirás, ¿seremos resucitados también como Cristo fue resucitado? Bueno, entonces somos semejantes a Dios. Vamos a verlo en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, el versículo 2, que dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros, cuando resucitemos, seremos semejantes a Dios. Tendremos un cuerpo glorificado. ¿Qué es esto de tener un cuerpo glorificado? Voy a citar algo que vi en un libro de teología que dice: la glorificación es el paso final en la aplicación de la redención. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto, y los vuelva a unir con sus almas, y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos. Por ello, dándoles a todos los creyentes al mismo tiempo cuerpos perfectos de resurrección como el suyo. Es el paso final en la aplicación de la redención que nos hizo a nosotros el Señor Jesucristo. O sea, redención que es quitar o liberar a una persona de una obligación, de un dolor, quitarnos de esa paga del pecado. Nos redimió a nosotros. Nosotros ya no tenemos que pagar por nuestros pecados, sino solo aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo, dice aquí, perfecto. Nuestros cuerpos ahora sí se van a llamar cuerpos glorificados. Vamos a Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó.
nosotros seremos glorificados, tendremos un cuerpo glorificado. También vámonos a la primera carta de Corintios en el capítulo 15 del versículo 53 al 55, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros tendremos victoria sobre la muerte. Cuando nos muramos vamos a ser sepultados, sí, pero vamos a resucitar con nuestro Señor Jesucristo. Glorioso va a ser el día cuando nosotros podamos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bien, ahora decimos que vamos a ser glorificados, pero esto me da pie a mi segundo subtema, que es: ¿con qué cuerpo vamos a resucitar? No va a ser que cuando resucitemos, en vez de entrar a mi cuerpo, vaya a entrar al cuerpo de Juanita o de Pablito. No, voy a entrar a mi propio cuerpo. Fíjense lo que dice Filipenses en el capítulo 3, el versículo 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con el cuerpo de la humillación nuestra será nuestro cuerpo. Vean lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Por eso dice que va a ser nuestro propio cuerpo el que va a ser resucitado. Por eso vio el apóstol Juan tantas personas, razas, chinitos, de raza de color negro. Tu apariencia no va a cambiar, así como eres, solo que en un cuerpo glorificado y demás cosas que vamos a ver, pero va a ser tu propio cuerpo. Bueno, ¿y cuándo será todo esto? Pues eso lo veremos la siguiente semana en la continuación de este capítulo. Igualmente, pues se va a grabar ahorita, pero se va a ver la siguiente semana, porque si no sería un video enorme. Pues muchas gracias por ver este video y los espero la siguiente semana. Dios los bendiga.